Anoche en la gran sala Efraín Recinos, y allí estuvieron presentes las autoridades. Pasamos a noticias del mundo. Se incrementan las protestas en diversos países de Europa y Asia. En otra de las publicaciones de la revista Charlie Hebdo, 13 días después del ataque en contra del semanario. Y argentinos incrédulos ante los primeros resultados de la autopsia realizada al fiscal argentino Alberto Nisman, hallado muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, todo apunta a que fue un suicidio. Recordemos que él acusó a la presidenta de ese país. Pregunta del día, la ponemos en pantalla de manera inmediata. Y la compartimos junto a ustedes a través de las redes sociales. ¿Qué factores considera que intervienen para que continúe la desigualdad en la sociedad? ¿Qué cree usted que hace que más ricos tengan más dinero y bueno, la población sin recursos no avance y no encuentre el desarrollo? Opine junto a nosotros, por favor. Abrimos esas vías de comunicación. Bueno, y vamos a comenzar justamente como lo comentábamos, la portada de todos los medios noticiosos están reportando la sentencia histórica que se daba ayer por la noche contra Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, que fue condenado a 90 años de prisión por el caso de la quema de la Embajada de España. El Tribunal A de mayor riesgo declaraba a Arredondo por la muerte de 37 personas y el asesinato de 2 estudiantes universitarios. Vamos a ver a continuación cómo se llevaba a cabo y cómo concluía esta jornada histórica para la vida política del país. Luego de la sentencia, Pedro García Arredondo abandonó la sala. 35 años después de los hechos, Pedro García Arredondo fue declarado como autor responsable, sentenciado a 40 años por los asesinatos y delitos contra los deberes de la humanidad cometido contra 37 personas, hallado culpable de la quema de la Embajada de España, y 50 años por el asesinato de los 2 estudiantes, Gustavo Adolfo Hernández González y Jesús Alberto España Valle, atacados durante el sepelio de los campesinos muertos en la embajada. Este tribunal, al resolver por unanimidad, declara, primero, que el acusado, Pedro García Arredondo, es autor responsable de los delitos de asesinato cometido en contra de la vida y la integridad de las personas siguientes. Mateo Cis. El tribunal aclaró que cada pena solo puede cumplirse por un periodo de 30 años, que en 1980 era la pena máxima establecida, y que se suma a los 70 años que García Arredondo fue condenado por la desaparición del estudiante en 1981. Quedó demostrado durante el juicio que la Policía Nacional ingresó por la fuerza, denotando un claro objetivo de la Policía Nacional de no negociar. Como quedó probado con las declaraciones del propio embajador español, Máximo Cajal, él en ningún momento autorizó el ingreso de las fuerzas de seguridad a la embajada. Él pedía que se llevara a cabo una negociación, solicitaba la presencia de una autoridad, trató insistentemente de... Quedó comprobado que García Arredondo llegó a la embajada a las 11:30 horas, el 31 de enero de 1980, y evitó la salida de los ocupantes. También se demostró que los campesinos habían llegado a ocupar la embajada, asesorados por estudiantes. Es así como agentes bajo el mando del acusado lograron llegar hasta la puerta de ingreso del despacho del señor embajador, la cual empezaron a destruir con un hacha hasta lograr derribarla, y en ese momento se escuchó un estallido e inmediatamente se inició un incendio, y ante los gritos de dolor de las personas que se estaban quemando, las personas que se encontraban fuera de la sede diplomática empezaron a gritar que los sacaran porque se estaban quemando, pero no fue permitido. El tribunal comprobó que los que entraron a la embajada no eran violentos. La mayoría murió por quemaduras de 3.º y 4.º grado. El tribunal arriba a la conclusión que el cilindro que portaba el agente Rodolfo Cruz Tepes, que en el momento de los hechos se encontraba uniformado, contenía un gas que al hacer contacto con el fuego que se había producido dentro del despacho del señor embajador, fue lo que produjo que se acelerara la combustión y produjo la muerte de 37 personas. La audiencia de reparación digna se fijó para el 22 de enero. Bueno, pero previo a la sentencia, en horas de la mañana, el ex jefe del Comando 6 y único sindicado por los sucesos ocurridos el 31 de enero de 1980, fue él el último en tomar la palabra, solicitando que se realizara una sentencia con objetividad. Arredondo se declaró inocente de todos los cargos y calificaba de absurdos los señalamientos que hizo el Ministerio Público en su contra. Inocencia.
¿ya? Pero sí los responsables fueron los terroristas. Ellos fueron los responsables de la masacre de la Embajada de España. No fue la policía, no fue don Pedro García Redondo, sino que fueron los terroristas. ¿Qué dice aparte de los señalamientos que hace el Ministerio Público durante el juicio? ¿Cómo? Los señalamientos que le hizo el Ministerio Público en este debate. Absurdos, porque no presentaron ninguna prueba. No presentaron pruebas. Durante todo el recorrido, como lo escucharon ustedes, que hablé, durante todo el recorrido del debate. No presentaron ninguna prueba. Es más, tuvieron 35 años para investigar. Por eso el pueblo de Guatemala hoy está sabiendo a conciencia sobre los hechos de la quema de la embajada. Bueno, y tras conocerse la sentencia dictada por parte del tribunal, los presentes en la sala de vistas, bueno, con aplausos, la mayoría recibían justamente esta sentencia, aplausos, silbidos, gritos, llenaban el ambiente del lugar. Muchos manifestaban su emoción tras haber encontrado justicia después de 35 años de la quema de la embajada. Luego de los aplausos se escucharon gritos, como por ejemplo este que usted escucha ahora, asesino, que iban dirigidos en contra de García Arredondo. Esto ocurría ayer, este era el clima que se vivía entonces cuando por 90 años era sentenciado por la quema de la embajada, 40 años de prisión por 37 asesinatos más otros 50 por muerte de 2 estudiantes. Bueno, y diversas reacciones se generaron tras conocerse la sentencia. Recopilamos varias de ellas, incluso la de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que buscaba justicia por la muerte de su padre. El embajador de España, Manuel Lejarreta, y Rosalina Tuyuk, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, también manifestaron su satisfacción por el fallo. Mientras tanto, María Eugenia Solís, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó que pese a que se alargó el proceso, se llegó a la justicia. Vamos a escuchar las diversas reacciones. Hemos tenido 16 años para seguir este proceso. Hemos hecho investigación. Seguimos el ritmo del tribunal. Y lo más satisfactorio para mí, número uno, es que tuvimos paciencia para garantizar el debido proceso para llegar hasta este momento. Segundo, la dignificación de la verdad de las víctimas. Yo creo que cualquier reparación es una reparación moral inmediatamente que sentimos, porque por estos 35 años se nos ha negado esa verdad. Se ha dicho que la gente se autoinmoló, se ha dicho que se mataron con bombas de fiestas, se ha dicho mucho, y yo creo que esa capacidad de saber que la verdad tenía que llegar, eso es uno. Yo creo que ha sido un juicio que se ha desarrollado con normalidad, sin incidentes mayores, y que además ha concluido con una sentencia muy clara por parte del tribunal por unanimidad, en que se ha encontrado culpable al acusado y por tanto se le ha condenado, creo que una sentencia grave de años de cárcel, por ser culpable de asesinatos en grado de tentativa y asesinatos reales de muchas personas. Esta resolución entonces sienta un precedente para que nunca más vuelvan a ocurrir todos estos delitos de lesa humanidad, y también es un acto de dignificación para todos los que fallecieron en la Embajada de España, pero también es un acto de reparación, principalmente para los familiares sobrevivientes de toda esa masacre de la... Bastante bien razonada, tratamos de explicar como dijo la jueza, la primera que habló, sin mucho vocablo jurídico para que todos entendiéramos, los que no son abogados. Me parece que hay mucha emoción en el ambiente, como les digo, juezas valientes, juezas frontales, mujeres además que fueron capaces de llevar un debate con mucha responsabilidad y seriedad, y pues este es el resultado. Y claro, mientras tanto el abogado defensor de Pedro García Arredondo, Moisés Galindo, afirmaba estar totalmente en desacuerdo con la sentencia de 90 años dictada contra su defendido, por lo que decía, entre otras cosas, que tras analizarla van a realizar la respectiva impugnación para tratar de
entre otras cosas, que la sentencia sea revocada. Escuchemos las declaraciones del abogado. Para nosotros queda claro que no se buscó a un responsable, sino que se creó un culpable y no se resolvieron muchos puntos que vamos a apelar, como es el hecho de que ellas no resolvieron sobre la ejecución del ex canciller Molina Orantes. También no consideramos que la tesis de ellas que hayan dicho que no fue una automolación, cuando fue el mismo embajador, se lo dijo al investigador español Yago Pico de Ocaña, que cuando había gasolina, alguien tiró un fosforazo y él lo tuvo que apagar con el mismo pie, el embajador. Y eso se probó aquí en el debate, porque aquí lo dijo el ex embajador Yago Pico de Ocaña. Por lo tanto, consideramos que sí, eso se llama quererse matar. Bueno, y luego de 3 horas y 30 minutos que iniciara la sentencia, tras escuchar las diferentes reacciones y ya entrada en la noche, los familiares de las víctimas se reunieron en la plaza a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. En ese lugar encendieron velas y con cantos y lágrimas en los ojos celebraron el final de un juicio que llega a su fin. 35 años de lamentable suceso de el 31 de enero de 1980. Los familiares de las víctimas afirmaron que al elevar las plegarias y elevar los cantos señalaban que por fin se logró la reivindicación de los fallecidos y que muchos podrán descansar ahora verdaderamente en paz. Bueno, y después de 35 años de peticiones de justicia, alegatos de inocencia y luego de casi 4 meses de que iniciara el proceso legal, la quema de la Embajada de España ha marcado uno de los capítulos más oscuros de la historia del país en medio del conflicto armado interno. Aquí repasamos la crónica de lo que sucedía ese fatídico 31 de enero de 1980. Cerca del mediodía del jueves 31 de enero se reunieron en la sede diplomática española el expresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres, el ex canciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Adolfo Molina Orantes, y el jurista Mario Aguirre Godoy, con el embajador español de ese entonces, Máximo Cajal López. Visitaban al embajador por la celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando de repente invadieron aproximadamente 30 campesinos de Quiché acompañados de líderes universitarios, exigiendo el cese de la represión militar. Las fuerzas de seguridad se presentaron y rápidamente entraron en las instalaciones. Obligaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación que se encontraba en el segundo nivel del edificio ocupado entonces por la Embajada Española. Tras un intenso ataque se inicia el incendio, donde se empezaron a escuchar los gritos desesperados de los campesinos y personal de la misma embajada. Los bomberos no sabían nada acerca de lo que sucedía, por lo que no se encontraron presentes en el inicio del incendio. Cuando ellos llegaron ya era demasiado tarde. Encontraron únicamente cadáveres calcinados. El origen de este incendio es fuente de discusiones. Por un lado, los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas Molotov que llevaban. Bueno, 6 de la mañana con 17 minutos, lo decíamos y lo destacamos, todos los matutinos hoy hablan de este tema, Prensa Libre por supuesto en su tema central, como lo estamos viendo en este momento en pantalla, donde se toca muy en claro por supuesto el punto central de esta condena por la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Muchos dicen es una gota de esperanza, así lo decía Rigoberta Menchú, querellante del caso, calificaba la sentencia de una gota de esperanza para la justicia. Los años de la condena no son los más importantes para nosotros. Además, el querellante dijo sentirse muy feliz y muy contento. El embajador de España dice que también ha sido algo positivo para el país y hay muchas impresiones. Pero a partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Qué precedente deja un hecho tan importante como este para la justicia guatemalteca? Pues nosotros queremos saludar esta mañana a Carlos Chocoj, él es director de la Fundación Rigoberta Menchú. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Más allá, por supuesto, de lo que veíamos ayer, algarabía de muchísimos sectores por esta condena, ¿qué significa esto para el avance de la justicia? Y aunque hayan pasado tantos años, por supuesto, hay que tomar bien en clara la significación que tiene este hecho. Lo escuchamos.